Hoy vamos a ver la segunda sala, árboles. Vamos a ver las coníferas, la secuoya gigante, el ginkgo biloba, los árboles de climas templados, los árboles tropicales, los árboles frutales, los arbustos ornamentales y como hábitat los bosques tropicales. Las coníferas. Las coníferas constituyen alrededor del 30% de los bosques del mundo y pueden sobrevivir en algunos de los lugares más fríos e inhóspitos de la Tierra. La mayoría se identifica fácilmente por sus hojas simples con forma de aguja y sus peculiares conos. Muchas son perennes y no pierden las hojas en invierno. Menos evidente a simple vista es que carecen de flores, pues tienen órganos más sencillos para generar semillas, los conos. Las coníferas tienen dos tipos de conos, masculinos y femeninos. En algunas especies, ambos conviven en el mismo árbol. En otras, cada árbol tiene conos de un solo género. El masculino suele ser pequeño y produce muchos granos de polen amarillo, mientras que el femenino está formado por escamas de madera superpuestas. Cuando el polen del cono masculino fecunda el cono femenino, éste empieza a crecer, a veces muchísimo, como el cono de la araucaria, del tamaño de una pelota de fútbol. Durante el proceso, que puede durar entre varios meses y un año, el cono femenino sigue verde y permanece sellado por una resina pegajosa. Cuando madura, se vuelve marrón, las escamas se separan y las semillas se liberan para ser dispersadas por el viento o los animales. Las coníferas recurren a una serie de estímulos externos para determinar cuándo liberar la semilla madura. La temperatura, o a veces el fuego, le dice a la planta que el terreno está despejado y que hay espacio suficiente para que su semilla crezca. De las ilustraciones hay alguna que nos puede sonar. Por ejemplo, estas dos corresponden al pino silvestre. Dice que la figura A sería el grano de polen y la figura B es el cono masculino. El polen de las coníferas suele tener unos característicos saquitos de aire que le permiten flotar con el viento, creando grandes nubes amarillas sobre el bosque. Gracias a ellos pueden viajar grandes distancias por el aire o el agua. Se ha encontrado polen de pinos en el hielo del Polo Norte, a miles de kilómetros del árbol más cercano. Y otro que nos puede sonar mucho sería esta. Es un pino taeda, que sería una ilustración de un cono femenino con rama y hojas, y es la especie de árbol más importante y ampliamente cultivada en el suroeste de Estados Unidos. La secuoya gigante. La Sequoiadendron giganteum baten todos los récords. Son los árboles más altos del planeta y algunas superan incluso los 80 metros. Sus troncos pueden alcanzar los 11 metros de diámetro, lo que equivale a 16 sujetos adultos agarrados de la mano. Viven mucho tiempo y se conocen ejemplares de más de 2000 años de edad. Los registros fósiles indican que las secuoyas llevan aquí 100 millones de años, buena parte de la historia de la Tierra. Estos gigantes son auténticos fósiles vivos. Tanto los femeninos como los masculinos, vamos a suponer que al traducir se olvidaron de poner la palabra conos, conviven en el mismo árbol. Las secuoyas están perfectamente adaptadas a su hábitat. Su espesa corteza, 50 a 60 centímetros, y el hecho de que solo tengan hojas en su parte alta, constituyen buenas medidas de protección en caso de incendio. La gran altura de estos árboles exige también ciertas adaptaciones físicas. Sus raíces se extienden hasta 30 metros de distancia y se entrelazan con las de otros árboles para ofrecer un buen anclaje al inmenso tronco, pero no se hunden demasiado en la tierra. La velocidad a la que crecen estos árboles en sus primeros años es alucinante. En Italia, un ejemplar joven alcanzó los 22 metros en tan solo 17 años. Ahora vamos a ver la ilustración. En el número 1 tenemos el árbol, que estaría aquí, con una altura de hasta 80 metros. Este árbol originario de California se encuentra en las laderas occidentales de la cordillera de Sierra Nevada, California. Se han hallado ejemplares de secuoyas hasta en 75 bosques distintos. La segunda ilustración sería el cono femenino, con una longitud de 5-7 centímetros. Como sus conos crecen en la parte más alta, es casi imposible verlos y contarlos, pero se cree que una secuoya puede llegar a producir hasta 11.000 al año. Las hojas, en el número 3, aquí. Además de permitir que la secuoya realice la fotosíntesis, sus hojas tienen la importante función de retener el agua,
Las secuoyas no tienen hojas en la parte inferior del tronco, solo arriba, donde absorben y retienen la humedad del ambiente. La superficie de estas actúa como una esponja, almacenando el agua. Y por último, la madera y la corteza. Resultan sorprendentemente suaves y ligeras, lo que las hace flexibles y contribuye a que no se desplomen bajo su propio peso o ante los vendavales fuertes. Sus enormes estructuras mueven cientos de litros de agua al día, provocando que el tronco se hinche y se contraiga en cada ciclo diario. El ginkgo biloba. Los ginkgos son árboles hermosos, de hojas elegantes y ligeras. Adornan los parques y las calles de ciudades de todo el mundo porque son preciosos, pero también porque al parecer resisten bastante bien el clima y la contaminación extrema de las grandes urbes. Los ginkgos crecen de forma espontánea en algunas regiones de China. Ya sean naturales o cultivados, los que vemos hoy en día pertenecen a una sola especie, el ginkgo biloba, que representa el final de una línea evolutiva. Hace unos 250 millones de años había diferentes tipos de ginkgos creciendo por todo el mundo, pero hoy en día todos se han extinguido salvo este, que no parece haber cambiado demasiado en todo este tiempo. Sus hojas son idénticas en forma y tamaño a las encontradas en los registros fósiles. No en vano a veces se ha denominado los ginkgos fósiles vivos. Las hojas de estos árboles parecen abanicos, tanto por su forma como por el patrón de las venas paralelas de su envés. Los ginkgos, que pueden crecer hasta los 30 a 40 metros, son caducifolios y quedan desnudos con la llegada del frío. Como las coníferas, son gimnospermas y evolucionan antes que las plantas con flores, por lo que en sus tallos hay órganos reproductivos femeninos y masculinos, en vez de flores. Los ejemplares macho y hembra son diferentes entre sí. Los ginkgo biloba hembra tienen óvulos o semillas que crecen desde el eje de la hoja, en ramitas llamadas pedúnculos, con una semilla por cada ramita. Vamos a ver ahora la ilustración. Primero, hojas y óvulos en la rama de un árbol hembra. Altura 40 metros. Procede de China y puede vivir muchísimo tiempo. Se cree que el ejemplar más viejo registrado tiene unos 3.500 años. Lo que parecen frutos con pinta de ciruela son en realidad semillas desnudas, y aunque tengan un aspecto apetecible, emanan un terrible hedor a vómito. Quizás sus semillas se adaptasen para ser dispersadas por carroñeros que comían dinosaurios, lo que explicaría el olor repugnante. Y el 2. Amentos de árbol macho. Los árboles machos tienen amentos que crecen en parejas, en la base del eje de la hoja, y albergan característicos granos de polen que el viento se encarga de dispersar. De climas templados. Se encuentran en las zonas templadas del planeta, entre los círculos polares y los trópicos, donde los veranos son cálidos y húmedos y los inviernos fríos y secos. Por lo tanto, deben ser capaces de soportar diferentes tipos de clima y periodos de grandes oscilaciones. Uno de los cambios estacionales más significativos de las zonas templadas es el número de horas de luz. En otoño e invierno, estos árboles reciben menos luz y por ende tienen menos tiempo para realizar la fotosíntesis. Muchos reaccionan perdiendo las hojas. Son los árboles caducifolios, y este proceso se conoce como abscisión. Las hojas de los árboles también se caen si las condiciones son insólitamente secas, pues la mayoría del agua que pierde una planta es a través de ellas. De este modo, la ahorra. Esto también explica los colores de los bosques templados en otoño. Como las hojas ya no necesitan realizar la fotosíntesis, pierden su clorofila, el pigmento verde que usan en ese proceso, revelando así otros colores que dan lugar a las hermosas muestras de tonos rojos, marrones y dorados que vemos en los inmensos bosques de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, Hokkaido, Japón y otras regiones templadas del planeta. Perder el follaje también tiene otra ventaja. Casi todos estos árboles tienen hojas grandes y llanas, muy diferentes a las agujas de las coníferas, que se unen a las ramas por un pequeño tallo, el peciolo. Este rasgo, que es excelente para captar energía cuando brilla el sol, también hace más vulnerable al árbol cuando nieva, pues las hojas tienden a retener la nieve, de modo que la rama soporta más peso y corre el peligro de quebrarse. Los árboles de climas templados pierden su follaje generando una capa de células que separa el peciolo de la rama y hace que la hoja caiga al suelo. Una hormona llamada auxina controla este proceso. La inmensa mayoría de estos árboles,
incluidos los aquí presentes, son angiospermas, plantas con flores, que evolucionaron tarde, hace entre 150 y 80 millones de años, casi 150 millones de años después que las coníferas. Y en las ilustraciones vemos hojas que no suenan mucho. Por ejemplo, el número 2 serían las hojas de morera, que son hojas de un árbol que procede de China y que conocemos por ser la fuente de alimento de los gusanos de seda. El roble común, también tenemos el haya común, número 5, tenemos la hoja de castaño, tenemos la hoja de arce, esta también sería una hoja de arce, y por ejemplo la hoja de roble. Tenemos, ahora no la encuentro. ¿Dónde está? Aquí. Tropicales. Los trópicos son las regiones que se encuentran al norte y al sur del Ecuador y tienen un clima peculiar. La temperatura media ronda los 20-25 grados todo el año y las horas de luz son las mismas durante las 4 estaciones. Algunas zonas también reciben gran cantidad de lluvia y ofrecen hábitats muy húmedos. El crecimiento en los bosques tropicales no se ve afectado por cambios drásticos en la longitud del día ni en la temperatura, por lo que a diferencia de los árboles de regiones templadas, en los troncos de muchas especies no se pueden distinguir anillos de crecimiento nítido. La corteza de estos árboles es fina, menos de 100 milímetros por lo general, suave y pálida. Los árboles tropicales tienen formas y tamaños muy distintos que dependen principalmente de las variaciones locales en temperatura y nivel de precipitaciones. En las zonas más húmedas de los trópicos, como la selva amazónica, los árboles son altos, más de 30 metros, de hoja perenne, pueden realizar la fotosíntesis con eficacia todo el año y apenas cuentan con protección contra el frío o la sequía, pues no la necesitan. Para permanecer erguidos, los más altos necesitan un buen anclaje, así que han desarrollado un espectacular sistema de raíces al aire libre llamadas arbotantes, como los de las catedrales góticas. Estos se extienden desde el tronco y a veces dejan huecos bajos por lo que puede pasar una persona. Otros árboles tropicales tienen raíces zanco, que son más finas y nacen aún más arriba, dando al árbol el aspecto de un zancudo. En las zonas tropicales más húmedas, las hojas cuentan con una punta de goteo que facilita el drenaje rápido de la superficie. Estas suelen ser gruesas, grandes, hasta 13 centímetros de longitud, y elípticas. En zonas más secas, como las caatingas sudamericanas, donde la estación seca se alarga varios meses al año, los árboles tropicales rara vez superan los 10 metros y suelen ser caducifolios, motivo por el cual pierden las hojas en esta estación. Sus raíces crecen en zonas profundas para afrontar los periodos de sequía. De entre todas las plantas que vienen aquí, la que más me interesa es esta, que es el árbol de caucho, con una altura de hasta 40 metros. Procede de Brasil, cuenca del Amazonas y Mato Grosso, y de la región de las Guayanas, al noreste de Sudamérica. Su látex lechoso es la materia prima del caucho, y cada uno de sus frutos contiene 3 semillas. Frutales. Los seres humanos siempre hemos comido fruta. En los asentamientos africanos los arqueólogos han hallado, además de aceites de palmiste con 5.000 años de antigüedad, pieles de plátano de 4.500 años, y en Reino Unido, en muchos poblados de la Edad de Bronce, aparecieron huesos de cereza de hace 4.000 años. Esa larga historia corrobora su carácter práctico como fuente de alimento. La mayoría de los frutos se pueden comer directamente del árbol. ¿Pero por qué son tan importantes para las plantas? Porque producen frutos. ¿A santo de qué estas delicias cuelgan y se caen de sus ramas? La respuesta a todas estas preguntas es la reproducción. Los frutos contienen la semilla de la planta, a veces encerrada en la parte carnosa, como las manzanas y las peras, y otras adherida al exterior, como las moras o las fresas. Hay frutos blandos con una sola semilla, más grande, en forma de hueso, como las cerezas y los melocotones. Y por último hay casos donde la pulpa y semillas se encuentran dentro de una corteza firme, típica de los climas cálidos, donde la pulpa expuesta al aire se secaría. Cítricos, piñas y plátanos. La pulpa de las frutas es sabrosa y nutritiva, y hay buenas razones evolutivas que lo explican. Muchas plantas se encomiendan a insectos y aves para dispersar sus semillas. Estos transeúntes hambrientos les pegan mordisquitos a los frutos y depositan las semillas fecundadas en un entorno nuevo y apartado.
Sin embargo, la fruta no es solo lo que vemos en las Macedonias. El café viene de un fruto, y también el cacao, del que sacamos el chocolate. Estas delicias han proporcionado a los humanos sustento y sociabilidad, pero también una historia de conquista y comercio. Por ejemplo, en esta ilustración tenemos lo que sería el fruto del cacao cortado y la flor. El fruto del cacao es una vaina gruesa que contiene muchas semillas grandes incrustadas en una pulpa dulce. Las semillas fecundadas y secas se muelen hasta obtener el cacao en polvo que se usa para elaborar el chocolate. Las bondades del Theobroma cacao fueron descubiertas hace más de 2000 años por los pueblos de América Central. También tendríamos del café. El café es una de las bebidas favoritas del planeta, uno de los cultivos comerciales más importantes y una de las mercancías más valiosas a nivel mundial. Se considera que el cafeto arábigo, nativo del noreste y este de África tropical, produce los mejores granos de café. Las drupas, frutos con un exterior carnoso y una semilla dura, pequeñas y rojas que se ven en el planeta, contienen 2 granos, huesos que albergan a su vez una semilla cada uno. También tendríamos, por ejemplo, del anacardo, del plátano malayo, el melocotonero y el durian, que es un fruto que aquí no consumimos. El durian, con sus frutos grandes, pesados y puntiagudos, contienen varias semillas enormes, completamente envueltas en un arillo comestible, apéndice de la semilla. Al alcanzar la madurez plena, el delicioso arilo tiene la textura de una espesa crema pastelera, aunque a la mayoría de europeos su olor le parece desagradable. En Asia es el rey de la fruta. Arbustos ornamentales. Desde el siglo XVII, la recolección de plantas hermosas de todo el mundo para exhibirlas en jardines públicos y privados se convirtió en un elemento clave del comercio europeo. Los ricos competían entre sí pagando a los llamados cazadores de plantas profesionales para que explorasen el mundo en busca de nuevos hallazgos y construyendo invernaderos cada vez más sofisticados para mostrar sus descubrimientos, que iban desde delicadas orquídeas a nenúfares gigantes. También se comerciaba con plantas de jardín. En la década de 1630, en Holanda, los precios inflados del codiciado tulipán Viceroy provocaron la primera explosión de la que se tiene conocimiento de una burbuja económica, y los cazadores expoliaron los hábitats de las regiones del mundo donde más plantas se recolectaban, a veces hasta provocar su extinción. Como los árboles y los arbustos ornamentales tienen que crecer al aire libre todo el año, un objetivo clave de los cazadores era hallar especies que pudiesen tolerar el frío y la humedad de los inviernos del norte de Europa. De ahí que muchos arbustos que hoy nos parecen comunes llegaran desde regiones con temperaturas similares a algunas partes de nuestro continente. La mayoría procede de la región china del Himalaya, de América Central y del este de Norteamérica. Y aquí tenemos plantas que quizás nos suenen. Por ejemplo, la fucsia, que nosotros quizás lo conocemos como pendiente de la reina. Este pequeño arbusto viene de Haití y de la República Dominicana y es una de las más de 110 especies de fucsias presentes en los jardines de todo el mundo. Sus hermosas flores se abren entre principios de primavera y finales de otoño. La magnolia, o por ejemplo el magnolio chino, que es una planta muy bonita. Flores y brotes en rama, con arbusto pequeño y caducifolio, con flores en forma de cáliz, blancas, rosas o púrpura, de hasta 25 centímetros. Es un popular híbrido, que quiere decir que están combinadas 2 tipos de plantas, de jardín nacido de 2 especies naturales de China. Por último, como hábitat, los bosques tropicales. Constituyen un hábitat rico y fascinante. Se desarrollan en lugares donde todos los meses son húmedos, 100 milímetros de lluvias o más, y las temperaturas elevadas, mayores de 18 grados durante todo el año. A nivel mundial se agrupan en 3 bloques principales: América Central y Sudamérica, África Central y el sureste asiático. Los bosques tropicales, siempre húmedos y cálidos, ofrecen un hábitat fértil en el que muchos tipos diferentes de plantas han aprendido a convivir, a menudo unas debajo de las otras. Estas plantas se sirven de distintas estrategias para compartir los abundantes recursos naturales que ofrece este hábitat. Algunas, altas y delgadas, se extienden cual dosel a muchos metros de altura, captando el sol. Otras se encaraman a una segunda planta.
y las hay que se arrastran por el suelo oscuro del bosque, absorbiendo nutrientes de la tierra húmeda y rica. Los árboles más altos despuntan sobre el dosel tropical, son los llamados emergentes, y entre ellos está la gigante y elegante nuez amazónica, que alcanza los 50 metros, y es uno de los árboles más altos de la Amazonia. Los emergentes suelen tener troncos delgados, lo que implica que son ligeros, y sus ramas y hojas solo crecen en la copa. Bajo los emergentes se encuentra el dosel, a menudo perenne o semiperenne, donde las plantas crecen más juntas, formando una capa de vegetación densa y compacta. Visto desde el aire puede parecer colinas verdes y ondulantes. Debajo se encuentra el sotobosque, donde crecen las plantas que realizan la fotosíntesis con la poca luz solar que se filtra a través del dosel. Aquí se encuentran vides, trepadoras y epifitas, plantas que crecen sobre otras plantas, helechos enormes, habitantes de los humedales, como los mangles, y hongos, que proliferan en la tierra fértil. El número y variedad de especies de los bosques tropicales es pasmoso. En una hectárea del Ecuador se descubrió que 1 de cada 2 árboles pertenecía a una especie distinta, y en 80 hectáreas del bosque del río Palenque se contaron hasta 1.030 especies. Datos que contrastan con las 1.380 especies de plantas con semillas que existen en todas las islas británicas. El bosque tropical es un sistema dinámico, en constante cambio y regeneración. Cuando un árbol grande muere, se desploma y abre una enorme brecha en el dosel y el sotobosque. La luz del sol lo inunda todo y la vida vuelve a empezar. El tronco caído se convierte en un mundo en sí mismo y al pudrirse ofrece un hábitat para plantas y animales varios.